Mis amados hermanos en Cristo, buenas noches, el Señor les bendiga. Hoy estamos a martes 20 de octubre del 2020. En Historia de Guatemala, hermanos, hoy 76 años de una revolución que arrancó en el año 44 y terminó en el 54. Este evento es histórico que causa un asueto para el pueblo de Guatemala en ley, así que muchos de nosotros hoy descansamos, pero seguimos estudiando la palabra del Señor, sabiendo que Cristo nos bendice, que en Él tenemos las bendiciones, tenemos la redención, que tenemos la era del Espíritu Santo también. Y entonces, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy arrancamos un nuevo tema que se llama Tiempos del Fin, con la esperanza, hermanos, de entender más los tiempos del Señor, de estar firmes. Algo que a Tabernáculo de Oración creo que lo ha bendecido el Señor es con su bendita palabra. Estar siempre, hermanos, preparados como que si el día fuera hoy, ¿verdad? Así que el mensaje también del día domingo fue: si oyeres hoy su voz, ¿verdad? Es una advertencia de todos los días, hermanos. Así que vamos a aventurarnos en este nuevo tema, a ver cuántas jornadas pues nos causa. Y pues siempre Vladimir Búcaro está compartiendo con nosotros, está colaborando en este tiempo de enseñanza, y esperamos, hermanos, que nuestros corazones sean tierra fértil, que el Espíritu Santo hable a través de su palabra y nosotros podamos atesorar esa palabra. Amén. Así que seguramente estudiaremos verdades, esperamos que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en cada corazón, hermanos, y seamos un pueblo afirmado, un pueblo bendecido, un pueblo que espere en las promesas benditas de nuestro Señor. Amén. Así que, como siempre, vamos a orar, vamos a disponer este tiempo en las manos del Señor, esperando que todos sus seres queridos ya estén adentro de casa, si salieron a hacer algunas diligencias, aparte del asueto, pues que creo que la mayoría descansamos, y que sea un tiempo de bendición, hermanos, de estudiar la palabra. Amén. Así que oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, levantamos para darte gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar con la iglesia en cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres tú, Jehová de los ejércitos, por darnos la vida, la salud, la protección, el pan, el sustento, Señor, tus cuidados perfectos, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado en salud, en provisión, en cuidado, Señor. Y pedimos, Padre, que tu palabra sea ministrada con poder y que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil, Señor, en que esa palabra, Señor, haga crecer nuestras almas, nuestros espíritus, Señor, y podamos vivir confiada y reposadamente, Señor, en tus planes, en tu palabra, en los tiempos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a dejar entonces a Vladimir Búcaro para que comparta el día de hoy. Sea usted bendecido, traiga ahí a la par de donde usted está algún apunte o algo, hermanos. Apuntar es algo increíble. Así que, Vlad, el Señor te bendiga. Hola a todos, es un gusto estar con ustedes una vez más para poder compartir un nuevo tema acá en esta aventura que estamos teniendo al escudriñar la Escritura y poder ser muy polifacéticos y ver varios temas. Ya durante algunos meses, ya pues prácticamente estamos para completar ya este año de enseñanza y este discipulado. La idea es proveer herramientas a través de estos estudios y darle a ustedes algunas aportaciones que les permitan poder tener herramientas para construir un buen criterio bíblico, un análisis bíblico, y que les ayude también en su liderazgo, en su servicio, y para poder afrontar también de manera devocional con sus familias las cosas que se nos vienen, que estamos viviendo, y las que pues vendrán. Hemos terminado ya algunas series de libros bíblicos y hoy vamos a cambiar un poco el esquema y vamos a tomar un tema, ya no necesariamente un libro en especial de la Biblia al cual íbamos a hacer toda la exégesis hasta donde pudiéramos, en realidad, porque en algunos libros nos pasábamos por alto algunos detalles y solo los más significativos tomábamos. Ahora vamos a tomar un tema nuevo, un tema muy desafiante, un tema muy de actualidad, un tema que llena iglesias, un tema que se han escrito una cantidad enorme de libros, y es acerca de los tiempos del fin. Los tiempos del fin. Hoy vamos a estar hablando a partir de ahora hasta el tiempo que pues tengamos disponible y autorizado para hacerlo. Vamos a estar hablando acerca de qué dice la Biblia o qué es lo que entendemos
de acuerdo a los teólogos y de las interpretaciones de pasajes bíblicos acerca de qué nos depara para el futuro. Y esto es como un tema de mucha actualidad. Algunos de los temas que vamos a estar viendo va a ser dentro del desarrollo de todo este material, va a ser cómo conocer el futuro nos da un entendimiento parcial, porque pues Dios no revela todo. Déjeme contarle que desafortunadamente, si usted cree que nosotros le vamos a estar diciendo ya cómo está todo lo que viene definido, marcado, delimitado y todo, pues creo que se va a desilusionar. No tenemos esa expectativa ni ese interés. Solo vamos a estar hablando algunas cosas de lo que entendemos. Pero Jesús habló también de señales en los tiempos postreros, tiempos finales, en aquellos días, que son expresiones que se usan. Y vamos a estar viendo la señal de Jonás, la señal de Noé, la señal de Lot, que Jesús dijo en Mateo, que hablaba de eso. Vamos a hablar de lo que se conoce como el principio de dolores, la gran cosecha, la gran tribulación, el anticristo, el falso profeta, el milenio, el arrebatamiento, la segunda venida del Señor, y pues sugerir algunas cosas importantes. Tal vez la primera aportación en esta parte número 1, que vamos a estar en esta hora y fracción hablando con ustedes, lo hemos dividido acerca del interés que existe. En la primera parte que vamos a estar hablando acerca del interés que existe principalmente en la palabra, porque el interés ya en el mundo, ya esto ya es más que perceptible. Hay agoreros, brujos, hechiceros, santeros y de todo tipo de gente. Bueno, y dentro de la iglesia pues no podemos descartar que también está el movimiento profético, que también es uno de los que es más llamativo entre los 5 ministerios de la iglesia que describe Pablo a los Efesios, el más llamativo, porque pues obviamente a la gente le interesa recibir alguna palabra que los anime, los ayude, aunque algunos andan buscando algunos que les digan cómo le va a ir en los negocios, qué le va a ir en esto, y pues a esa audiencia interesada siempre va a haber también unas personas que van a responder a eso y se pueden hasta convertir en charlatanes y va a haber de todo. Y la segunda parte vamos a estar hablando de un tema que es un poquito más extenso, que vamos a tratar de acortarlo, y va a ser acerca de los 2 puntos de vista que hay dentro del mundo cristiano, especialmente dentro del mundo de la teología y los grandes pensadores bíblicos que interpretan la Biblia más bien, sobre los tiempos. Porque realmente tenemos que entender de que este pensamiento que el día de hoy tenemos construido entre nuestras iglesias evangélicas, principalmente las iglesias evangélicas reformadas de corte calvinista, tienen un poco ya una influencia muy marcada acerca de lo que son los tiempos en base a un tópico, un punto de vista. Sin embargo, hay otras corrientes un poquito más mesuradas, un poco más conservadoras, un poco más, voy a usar una palabra tal vez que no tal vez sea la correcta, pero es la que más encaja, más ordinaria, más comunes, porque a la gente pues con la cosa de lo profético o lo que está por venir no le gusta esa palabra ordinaria, pero estoy tratando de circunscribir una vida cotidiana, que no es tan así como mencionan estos primeros exponentes acerca de los eventos dramáticos del fin, y otros que lo ven pues como un curso normal de la historia. Bueno, preparémonos entonces para poder, y pídele al Señor que le abra su mente, su corazón, su espíritu, para que este tema sea de edificación. Los registros bíblicos sobre los rasgos distintivos de los tiempos relacionados con el fin son una clara advertencia para que todos los creyentes alrededor del mundo se preparen. O sea, el asunto de conocer lo que viene es prepararnos. Y vamos a hacer una descripción de algunas escrituras para poder entender qué es lo que nos va a decir principalmente el apóstol Pablo. Con el fin de que nos guardemos, o sea, prepararnos para que nos guardemos de los nefastos y terribles eventos que se avecinan sobre la tierra, que son catástrofes, obviamente, porque Jesús lo dijo en Mateo 24, que iban a venir cataclismos. Esto de la pandemia ya estaba escrito, pestes, y faltan otras cosas más, sin ser negativos, porque realmente estamos hablando que estamos en el mundo administrado por corazones no redimidos.
y entonces que hacemos mal uso de la tierra. Y bueno, sabemos que también Romanos 8 dice que el anhelo ferviente de toda la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, hasta que se ordene el corazón del hombre, se ordena la tierra, como que estamos vinculados, a pesar pues de que uno diría están separados, pero somos la misma esencia, sin espiritualizar que la tierra tiene un alma, porque eso es lo de la Pangea, que ese es otro concepto de la madre tierra, y conservar el mundo, Greenpeace y todo ese tipo de entidades que ayudan con el tema de preservación, pero que hay otros que le dan un tinte más holístico y filosófico sobre la espiritualidad de la tierra. Entonces el tema es que nos preparemos para que siempre estemos alertas. Y en la Biblia existen más de 600 advertencias que nos amonestan a que estemos velando sobriamente en diferentes cosas, no solo lo del fin, que seamos sobrios y velemos, para no ser sorprendidos por la noche espiritual que se cernirá sobre los que no conocen al Señor, bueno, sobre todos, pero especialmente aquel que no quiere caminar con Dios, y no solamente el inconverso, sino aquel negligente que no quiere caminar con Dios, ¿verdad? Como la parábola de las 10 vírgenes, las 10 eran cristianas, digamos, adaptándolo al día de hoy. 5 fueron negligentes y 5 fueron prudentes, y pues las que fueron insensatas o negligentes, ya ven ustedes que no entraron a la fiesta de bodas. Especialmente el Nuevo Testamento da serias llamadas de atención con el tema del fin de los tiempos. Vemos a Jesús diciendo en varias ocasiones, en aquellos tiempos. El apóstol Pablo añade frases como en los postreros tiempos. Juan el Amado dice en sus cartas, vendrán tiempos. Obviamente, estamos hablando que todo esto es futuro. Lo único es que a veces hay que saber qué cosas eran del futuro inmediato y el futuro lejano, o el futuro medio. De parte de la iglesia cristiana y de los teólogos, se han hecho serios esfuerzos por tratar de resolver aquellos dilemas sobre ciertos puntos que no están claros sobre lo que vendrá. De hecho, no existe un consenso unificado, siendo muy honesto, sobre este tema dentro de las diferentes iglesias a nivel mundial. Y cada iglesia local ha tenido que, formar ciertos criterios de contingencia, los cuales van desde la perspectiva muy discreta y un poquito, diría yo, desinteresada, o a la usanza de tomar la tradición sobre los eventos que ya conocemos en las líneas del tiempo que la mayor parte de evangélicos y cristianos manejamos, hasta llegar a otros que creen en la desfachatez y que han llegado hasta el punto de caer en la tentación de poner fechas. Han oído ustedes que más o menos han habido como 40 fechas que se han puesto por profetas y pastores en el año 2000, en el año 96, en el año 88, y todo el mundo se prepara, venden sus propiedades, se visten de blanco, salen a una montaña para recibir al Señor, y qué defraudación y qué tristeza que no pasó absolutamente nada, porque la cosa no es así. Déjeme decirle que fechas no hay. Nosotros no somos fecheros, no creemos en una fecha en especial. ¿Por qué? Porque si Dios diera la fecha, entonces nosotros vivimos como queremos y 2 días antes nos ponemos a cuentas. Y nos arreglamos con Dios, dejamos el mundo, lo pagano, nos consagramos, nos metemos ayuno, en oración y vigilia para recibirlo muy piadosa y abnegadamente. El conocer el tiempo realmente nos destruiría. Nosotros tenemos que vivir cada día como que Él viene hoy, y eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. La actitud entonces correcta debe partir del criterio de que debemos tener un corazón piadoso, desarrollar un profundo amor por la verdad, acercándonos a las Escrituras con sencillez y pedir al Espíritu Santo su dirección para recibir iluminación y entendimiento. Salomón dijo, gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Esto está en Proverbios 25:2, no lo busquen, solo ténganlo de referencia. El Señor ha vedado el conocimiento al sabio que no es creyente, y que es sabio en su propia opinión, y se ha reservado el mostrar sus tesoros a sus pequeños. Cuando dice pequeños no está hablando de ignorantes, sino que está hablando de la gente que tiene un corazón dependiente de Dios y un corazón puro. En Mateo capítulo 11, verso 25, Jesús dijo, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Una vez más encontramos esta alusión en griego. La palabra que se utiliza acá para denotar a niño es nephew, un neófito. Tiene dos connotaciones cuando Pablo también menciona a los neófitos o los nephews. Son como los principiantes, aquellos dependientes, aquellos inútiles, un poco hablando de un niñito que no puede valerse por sí mismo, pero también tiene la otra connotación que es la que podríamos aplicarla cuando se menciona que el Señor dijo que se lo revelaste a los niños, es los que tienen un corazón como el de un niño, ingenuo, puro y dependiente. Entonces la sabiduría de los hombres es insensatez para Dios. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, porque sí, muchos van a ser astutos y van a empezar a hacer cosas, algunos por negocio, otros para manipular, otros para crear codependencia con la gente, otros para gobernar las iglesias con miedo. Sin embargo, hay otros que su interés es preparar a la gente y ese es realmente el interés genuino para que estén listos con sus familias para las cosas que puedan venir. En Hechos capítulo 1, 6 al 7 recordamos que es cuando el Señor Jesucristo es alzado a los cielos allá en aquel monte en Betania y están los dos querubines o dos ángeles a la par y todos los discípulos expectantes viendo, y Jesús ahí pues ya terminó lo que tenía que hacer en la tierra y es el momento de partir. Y previo a que el Señor Jesús parte, los discípulos le hacen una pregunta y le dicen, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire qué pregunta, ¿verdad? Si el Señor estuviera y nos dijera, bueno, ya estuve con usted, ya me voy hoy, y Él nos pudiera permitir hacer una pregunta, pero yo no le diría, Señor, ¿será que tú vas a venir en el 2100? Porque entonces ya me da tiempo, 80 años, para que mis generaciones se preparen, y como no vienes en mi tiempo, pues yo puedo vivir quietamente, o si vienes dentro de un año, entonces ya dejo todo y me dedico a servirte. Alguien podría decirle, Señor, ¿será que cuál es el número de la lotería? Porque así termino el templo, el orfanatorio, así termino esto y pues también me queda un poquito para vivir quieta y reposadamente. Algunos le dirían esto, o algunos otros le dirían, Señor, danos una clave en la oración, en la búsqueda, en la adoración, para tener incentivo para poder adorarte. Cosas así, si alguien fuera un poquito más espiritual. Pero estos no, estos dicen, Señor, ¿nos vas a restaurar el reino en estos días? ¿O nos vamos a seguir bajo la bota romana? ¿O qué nos viene? Mire qué pregunta, tal vez era un poquito político el que estaba haciendo la pregunta. Y Jesús les dice, no os toca, el verso 7, a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Interesante que esta misma escritura en la versión de traducción del lenguaje actual, la TLA, dice así, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? ¿Me entiendes? Es un tema como de gobernanza, un tema como político. Ellos ya estaban cansados también de muy evangelio, muy lindo, muy multiplicación de panes, muy caminar sobre el agua, pero ¿y qué? Vamos a seguir siendo esclavos, vamos a seguir siendo... Y ellos no se daban cuenta que previo a la liberación de cualquier yugo social o militar o que fuera, Él había venido a dar una libertad interna, porque si el Hijo libertares seréis verdaderamente libres. Si ellos no entendían esa parte, entonces Jesús pues yéndose arriba todavía estaba lidiando con lo cabeza dura que era uno. Ellos nos representan a todos, los discípulos nos representan a todos. Y dice, siguiendo con esta traducción de la TLA de este versículo, dice, y Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo va a llevar a cabo lo que Él piensa. Estamos hablando de que en esta traducción que nos da un poquito más de luz, nos está diciendo que Él va a hacer lo que Él va a hacer
cuando Él en su soberanía lo decida. Y a nosotros nos toca estar pendientes y ahí estar despiertos para poder ver las cosas que van a suceder. Entonces esto es como una llamada de atención muy seria que nos está haciendo esta introducción para saber realmente el interés que hay en la gente en conocer lo que viene. Vamos a ver acerca del conocimiento del futuro, nos da un entendimiento parcial. El conocimiento del fin no puede ser entregado, en primer lugar, establezcámoslo así, a gente no creyente. Quiere decir que el que no es cristiano no puede conocer las cosas de Dios. No puede. Solo es algo entregado a los creyentes. Algunas interpretaciones que se han hecho afuera, si no son creyentes, pues solo son asuntos que podríamos tomarlo como de un aporte histórico, arqueológico, antropológico, etcétera. Porque si el impío supiera esas cosas espirituales, su necio corazón manipularía la verdad y los extraviaría a ellos y extraviaría un montón. Vamos a partir de un punto y una premisa muy importante en esta serie de estudios que vamos a tener sobre este tema de los tiempos del fin, que es el siguiente: no le vamos a dar una explicación a lo que no está explicado. No le vamos a dar una explicación detallada a lo que no está explicado detalladamente. O sea, no vamos a elucubrar, no le vamos a dar un sentido alegórico, no nos vamos a basar en el método deductivo, sino que vamos a utilizar en esta exposición, en estos estudios, el método inductivo. Vamos a ser llevados de la mano por los versos bíblicos. Y creo que hasta cierto punto, pues creo que es muy razonable que usted no llegue predispuesto. Ese es un tema ya más relacionado con las leyes de interpretación bíblica, con el tema eminentemente hermenéutico. Pero sí, yo a veces me acerco a la Biblia y quiero que la Biblia responda a lo que yo siento, de acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a mi cosmovisión. Y entonces busco versículos que apoyen lo que yo quiero. Entonces yo solo estoy recortando versículos, sacándolos de contexto, escrituras fuera de donde son, hasta las parto a la mitad y construyo mi rompecabezas de mi criterio para justificar mi verdad. Y eso nunca debe ser así. Cuando uno se acerca a la Biblia, es la Biblia la que nos va a guiar a la verdad. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar a feliz puerto y a un término de bendición. No queremos decir más allá de lo que está. Desde la revisión contextual, entonces, hablando de esta premisa, que no vamos a dar una explicación a lo que no tenga, más allá de lo que entendamos y quepa. Desde la revisión contextual, o sea, al ver alrededor de todas esas escrituras, vamos a asumir lo que sea asumido, pero no vamos a establecer más de lo que la Biblia quiere mostrar y enseñar. Pues no debemos caer en elucubraciones y débiles especulaciones. ¿Por qué empiezo con esta premisa? Porque en el tema del fin vamos a ver un montón de cosas, y los alegóricos y los que se basan en, porque hay diferentes formas de hacer teología. Está la teología biblista, que son los que se apegan totalmente a lo que dice ahí. Si aquí dice el sábado descansó y el sábado lo bendijo y el sábado debemos de descansar, todos deben descansar sábado, y ahí están los sabáticos. Esos son los biblistas, que son literalistas de la Biblia. Y no ven el espíritu, pues la jurisprudencia, lo que quiere decir, porque no todo es aplicable para nuestros tiempos. Y también están los que defienden la teología pastoral, que es la más delicada y donde han nacido, si usted está interesado en esta noticia, es donde ha nacido la mayor parte de herejías. Si usted dice, la teología pastoral, sí, porque queda el criterio del pastor o del líder o del maestro o del líder, o como se le quiera llamar, al dirigente, que él establezca lo que a él le agarra en su mente, como hicieron algunos grupos. Aquí no nos gusta nombrar sectas o nombres de grupos, pero aquel grupo que tuvo, aquel grupo que se formó de la visión de aquel hombre que tuvo con un ángel, el ángel Morón, y ahí escribió un libro y tuvo sus éxtasis y escribió una nueva interpretación
que es la Biblia Nuevo Mundo, que es la que utilizan unos grupos que pues son minoritarios a nivel mundial, aunque son muy representativos en Estados Unidos. Dentro de la ley de interpretación bíblica, para ir avanzando, nosotros sabemos que Dios no da respuesta a todo. O sea, Dios no va a decirnos a lo que nosotros estemos presionando por conocer. Nosotros hemos entendido que hay como la ley del silencio, aunque esto no está dentro de la ley de interpretación bíblica. En mi interpretación, no, bueno, voy a corregir, no en mi interpretación, porque es malo decir en los corredores teológicos, lo que yo interpreto es, lo que tú interpretas en realidad, y con todo respeto te lo digo, no es muy importante. Entonces corrijo la forma de decirlo. Lo que yo entiendo en mi apreciación es que existe un silencio divino, que a veces Dios va a callar, como en el libro de Job que recién acabamos de terminar de estudiar. Vemos muchos capítulos en los que Dios calló y hasta después Dios habló. También está una ley que, aunque no está escrita, pero de la ley de interpretación bíblica, que sería como la ley del derecho de respuesta, que es muy similar a la ley del silencio. O sea, la ley del silencio es que Dios calla en algunos escenarios, pero la ley del derecho de respuesta es que Él puede decir, respondo o no respondo, como vemos en este pasaje de Hechos capítulo 1. Dios puede mantener reserva sobre un tema y tener una reserva sobre su interpretación, solo proveyendo un conocimiento parcial. Por eso estamos diciendo que leer las cosas del futuro no nos va a dar un total entendimiento. Eso quiero hablarle a usted y decirle que esto tiene limitaciones. O sea, estas competencias están limitadas. No es allá descubrimos todo y qué buenísimo esto. Ya aquí nos dijeron cómo vienen las cosas y a vivir así no estamos hablando. Estamos hablando de que solo vamos a dar un conocimiento parcial, que es lo que la Biblia nos da, un conocimiento parcial. Pablo conocía este principio, pero también sabía que Dios a los creyentes no los iba a dejar en desventaja o en oscuridad, sino que nos iba a dar metas volantes, indicaciones. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 8, que es un libro pues, que en una de sus porciones nos habla sobre este tema del futuro, él dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, ¿qué día? Aquel día es un día difícil que viene. Bueno, días difíciles hemos tenido un montón. Mucha gente vive días difíciles y hay otros que eventualmente los viven y los que no lo han vivido lo van a vivir más adelante. No estoy siendo negativo. Lo que estoy diciendo es de que si estamos preparados para el día negativo, Dios nos va a sacar adelante. Por eso la Biblia dice en Proverbios: mira la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, ¿verdad? Ella no tiene capitán, ni gobernador, ni señor quien le guíe, pero en el verano prepara su alimento para que en el invierno no pase penas y se ríe de su calamidad el previsor. Así quiere Dios que nosotros seamos. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, está diciendo que el Señor, la figura de que Él va a venir sin avisar. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, dice, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El tema que viene desarrollando Pablo es acerca de los tiempos y las ocasiones relacionados con el fin de ciclos. Yo no diría el fin del mundo, sino fin de ciclos. Porque es muy diferente decir, ya viene el fin del mundo, entonces ¿para qué compro casa? ¿Para qué me meto a inversiones? Mejor me vivo así como Abraham, ¿verdad? Peregrino y extranjero y mochilero en la vida, ¿verdad? Pero Dios nos está mostrando acá que los cristianos no estamos en desventaja con el mundo, si no seríamos iguales. De hecho, somos hijos de luz e hijos del día. Pero leemos que a pesar de caminar en la luz, no es suficiente con el mero conocimiento bíblico, ya que el apóstol Pablo va a añadir dos palabras aquí importantes que nosotros nos van a poner en ventaja con el mundo. Una
es velar, la otra es ser sobrio. Son dos actitudes que podemos tener, pero aquí nunca dice o menciona entender o saber cuándo va a pasar algo. Solamente está diciendo que en este contexto de lo que viene debemos de estar velando y debemos de estar sobrios. Las tinieblas a las que se refiere, haciéndole un poco de análisis a este versículo, dice que representan metafóricamente la oscuridad del pecado. O sea, alguien diría es que se va a poner todo en tinieblas. Sí, hay unas porciones que nos dice Joel, que el sol se convertirá en sangre, el sol en tinieblas y la luna en sangre, y cuando hay lunas rojas, y ya la gente entra en psicosis porque ya viene el fin del mundo. Interesante es, lo tenemos a nosotros en la actualidad. Mire la actitud que hemos tenido, porque no lo voy a decir yo el mundo, ahí la gente como es, diría alguien. No, todos caímos en una cierta temor, zozobra y un poquitillo de psicosis. Ver a la gente increíblemente abarrotando los supermercados en los primeros días de la pandemia, cuando en marzo dijeron de que se cerraba por todo el mundo porque había una peste, una crisis matando a la gente. La gente abarrotó los supermercados, le importó si el vecino iba a comprar o no. Compraron ellos. Ahí se vio el egoísmo humano, ahí se vio el deseo de preservación más allá de lo racional. Se vio ahí los temores, la gente entrando comprando agua pura, haciendo, mire, es terrible. Y eso que solo fue algo que no tampoco, sin desmerecerlo, porque han habido pérdidas. Más de 1 millón de personas han muerto al día de hoy en 7 meses. Y con mucho respeto y dolor lo decimos, pero en nuestro país han muerto más al año que lo que ha matado este virus por otras cosas menores. Entonces, y el mundo entero, las pestes que hay históricas, si usted las busca acerca de las estadísticas de las demás pestes, son alarmantes. La fiebre española, todas las demás pestes que hubieron, terribles, son unas calamidades fuera de serie. Entonces la gente está muy susceptible. Las tinieblas, hay que entender que no solo es literal, sino que son condiciones también espirituales. En algún momento, pues el que está en el pecado está en una oscuridad. De ahí que conocer lo que viene excluye a todos los que caminan en el pecado. Por otro lado, el día que nos habla esta escritura, que somos hijos del día, nos habla que solo podrán estar alerta sobre lo que viene a aquellos a quienes les ha amanecido el sol de justicia, el cual es Jesús, pues en sus corazones. De hecho, no va a ser como que yo diga, ven conmigo, yo te voy a enseñar a ser preservado. No es del que quiere ni el que corre, sino el que el Señor tiene misericordia, dice Romanos capítulo 9, versículo 6. Este conocimiento es para los que hayan misericordia, los que en su corazón anhelan guardarse y en fidelidad y en pureza, que pues esto ha entrado, todo lo malo aún dentro de la iglesia, ha sido una cosa terrible, y que Dios está volviendo a purificar su templo. Por eso Jesús hizo 2 purificaciones, ¿verdad? Una al inicio de su ministerio y una al final, hablando de la purificación del templo, que tomó todo, lo sacó, y los que vendían y el celo de su casa lo consumía. Ya cuando conocimos a Cristo hizo una limpieza, y durante el desarrollo y aún al fin de nuestro camino Él va a seguir haciendo limpieza. Así que usted no piense que está totalmente limpio. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más. O sea, hay que seguir purificándose. Y Él también santificándonos a nosotros. Cuando menciona la palabra, no somos los que duermen, de los que duermen. La palabra dormir viene del griego katseudo, que significa quedarse dormido. O sea, alguien que está despierto pero es vencido por el sueño. Y esto hace alusión a la indiferencia carnal o espiritual de los creyentes livianos y poco comprometidos hacia las cosas espirituales. Mire, estamos hablando de que estar alertas y sobrios para las cosas que vienen. También le van a demandar a usted no solo recibir un curso, ir a una plática sobre el futuro y apuntar y pegarlo en su pared con colores fosforescentes y decir, bueno, más o menos entre 10 años va a pasar esto, más o menos entre 100 años va a pasar esto, más o menos entre... No, está diciendo, esto es día a día. Por eso se recuerda que hablamos de que íbamos a hablar de las 2 escuelas o las 2 corrientes de pensamiento sobre los eventos finales.
Entonces la gente poco comprometida se duerme. En estos días, al día de ayer hablaba con unos pastores en Zoom, la preocupación que tenían ellos de que ahorita le ha bajado la membresía virtual. La gente ya no se conecta, entonces se están abriendo las iglesias para que los hermanos no se enfríen, para que lleguen, pero algunos están diciendo, pastor, nosotros vamos a llegar hasta cuando se saque la vacuna, entonces hasta dentro de 5 años van a regresar a la iglesia. O otros diciendo, mire, yo no voy a ir ahí, salvo que usted me mande los protocolos que va a hacer. O sea, está habiendo una actitud, y hay gente que cuando se abren los días domingos, pues ya se habituaron a irse a descansar, y no estamos hablando que sea mala la recreación, estamos hablando que nuestras prioridades también debemos de ordenarlas, porque el Señor estableció que un día debemos de descansar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que hayan 6 días de trabajo, la OIT también, que es la Organización Internacional del Trabajo, 6 días se trabaja y un día se descansa. Igual que en la Biblia, ¿verdad? Se menciona en Génesis, porque es obligatorio. Esto no es si uno quiere o no, es obligatorio el descanso, porque la persona se tensa, la persona está demasiado cargada, debe tener un tiempo de reposo. Bueno, entonces el dormir en la Biblia no es dormir el sueño reparador que nos renueva las fuerzas al día siguiente. Está hablando de que nosotros tenemos que estar alertas y despiertos siempre. Bueno, también vemos gente que fue alertada por el Señor de que algo bueno iba a venir. Por ejemplo, recordará usted los siervos que fueron alertados de la visitación y los milagros cuando iba a nacer Jesús, ¿verdad? Los pastores famosos de Belén, les fue dicho que bueno, ellos vieron la estrella en el firmamento primero que todos. Los sirvientes en las bodas de Caná fueron los primeros en enterarse del milagro de la transformación del agua en vino. O sea, los que sirven, ellos van a conocer. Entonces, no solo vigilar, no solo estar alertas, pendientes, no dormir, sino también estar sirviendo. Eso nos va también a ayudar y entender, a conocer y estar alerta de lo que pueda venir. La palabra velar que se menciona en esta escritura del apóstol, que menciona el apóstol Pablo, se traduce como mantenerse despierto. Es la antítesis de dormir, lo que estamos hablando. Pablo compara al Señor con un ladrón. Interesante es que las figuras bíblicas son aplicables para muchos contextos, no son figuras santas, por decirle algo. Aquí está diciendo que el Señor puede venir como un ladrón, y no está diciendo que el Señor es un ladrón, está diciendo que usa la figura de que el ladrón no avisa cuando va a llegar a saquear la casa. No sabemos en qué momento llega el ladrón, pero cuando velamos nosotros, que es mantenernos despiertos, pendientes, existe una diferencia entre el que está dormido y el que no. El que está dormido no se percata de que ha sido saqueado y robado, pero el que vela, aunque no sabe cuándo será sorprendido, su actitud de estar alerta le dará 2 beneficios. El primero, en saber qué es lo que viene, es ser de los primeros en saber en lo que viene y prepararse para enfrentarlo. Ese es el espíritu que nos habla acerca de la actitud en los tiempos futuros. Por eso dice Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabéis a qué hora. El día y la hora no lo sabemos. La palabra sobriedad que se usa acá también es gregoreo, que significa tener una actitud de alerta espiritual. Y se deriva de la palabra griega egeiro, que es enderezado, resucitado, levantado, que está relacionado con resucitado también. Y esto pues entendemos que ser sobrio es estar siempre alerta de su Señor. Entonces podemos dar una definición sencilla en esta primera parte. Es la razón por la cual el Señor no revela todo a un grupo en particular, a una iglesia, porque hay algunas que están diciendo que ya tienen dentro de la doctrina apostólica, ya tienen toda la verdad y que si no van ahí no van a ser salvos, si no están bajo esa sombría, el agua los va a mojar, el agua de la
el engaño de la mentira y de las pruebas, pero si están bajo la sombría de ellos. Usan muchas figuras, principalmente entre el mundo pentecostal nuestro, y lo digo con mucha pena, pero es una realidad. Tenemos mucho desorden, mucha mala interpretación alegórica, pastoral, deductiva, terrible. Que saber de dónde se la sacan, y la gente, que es lo peor, lo cree. Y yo pienso que, entonces usted me dice, entonces me quita esto, ¿ahora qué me va a dar usted? Pues la palabra, la lectura de la palabra, una vida devocional, una vida de búsqueda, es lo que el Señor quiere, obviamente, respetando a sus pastores y sus iglesias. Entonces Dios no revela todo a un grupo en particular, es porque nadie, escuche bien, puede desarrollar la actitud de mantener la verdad absoluta y este conocimiento futurista absoluto. Pues el corazón, que todavía está en un proceso de restauración, nos llevaría o se inclinaría a la destrucción. Parecería que Dios quiere que ciertas piezas de este rompecabezas del futuro estén distribuidas entre todo su cuerpo místico, que es la iglesia, y que haya entre todos una parte de la verdad que haga que ellos en humildad acepten interconectarse como un cuerpo. Este es pierna, este es cabeza, como dice el apóstol Pablo, y crear hasta cierto punto una dependencia colectiva, al reconocer que algunos ministerios tienen verdades que nosotros simplemente adolecemos y no tenemos, y que urgentemente necesitamos. Bueno, Jesús habló de las señales de los tiempos postreros. Caminemos un poco más, porque esperemos que nos dé tiempo para poder nosotros presentar los siguientes puntos. Revisemos algunos pasajes para entender las condiciones acerca de las señales que Jesús da de los tiempos del fin. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara las señales del cielo. Interesante, ¿a qué llegaron los fariseos y saduceos? A tentarle. La audiencia era una audiencia mala, que requerían una respuesta. Jesús no puede abrirle su corazón como cuando les hablaba a los discípulos por parábolas, que los llevaba aparte, les empezaba a hablar secretos, porque eran sus discípulos, gente con un corazón ya trabajado, a pesar de 1000 errores, gente con un corazón trabajado. Pero estos eran gente que solo llegaban a ponerle trampa. Entonces Jesús le responde con señales, porque para que el que oiga no entienda, pero el que oiga y tenga corazón piadoso sí puede entender. Cuando anochece decís, buen tiempo, pero el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación, mire cómo los dice a ellos. Es que Jesús habla en segunda persona acá, pero ellos se sienten aludidos. Obviamente a ellos se lo está diciendo. La generación mala y adúltera demanda, requiere, exige señal, pero señal no les será dada. Mala señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. A ellos les iba a dejar la señal de Jonás, que también puede ser pues también válida para nosotros y poderla entender. Bueno, veamos entonces cuál es esta señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 41 al 42, nos va a dar una luz acerca de esto que está hablando, qué señal es la del profeta Jonás. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que a Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. O sea, una impía se convirtió y ella condena al mundo. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí qué más que Salomón en este lugar. Entonces aquí está diciendo la primera parte: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, con esta generación, y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. No vamos a entrar en detalles, y después se volvieron a volver pecadores, y el profeta menor del Nuevo Testamento les dice que, y históricamente también lo sabemos, que volvieron a caer en sus pecados y fue destruida Nínive, y el Señor hasta maldijo en Isaías a todo aquel que levantara. Es un profeta mayor, pues. Jonás era un profeta menor y Isaías es un profeta mayor, donde dice que no se permite que Nínive se vuelva a reconstruir. Es un tema aparte. Pero ¿cuáles son las señales que nos menciona acá Jesús en Mateo 12? Los hombres de Nínive. Los hombres de Nínive eran inconversos, era gente que no conocía a Dios. Aquí representan los perdidos, a la gente que no conoce a Dios, obviamente, que entendieron el juicio que venía sobre ellos y se arrepintieron de su mal proceder. Ahora un inconverso busca a Dios por varias razones. Una, que es la primera que esperamos que todos tengan, es un encuentro con Dios, un convencimiento de parte de Dios, un reconocimiento de su necesidad y que necesitan la asistencia divina para poder vivir, comprender lo que Jesús hizo en la cruz, y en esa visión de la cruz puedan ellos decir: sí, Señor, tú fuiste mi sustituto y yo quiero vivir bajo tu amparo y tu dirección y bajo Dios y el Espíritu Santo, la Trinidad bendita. Quiero vivir así y reconocer mis pecados, aceptarlo, y bueno, todo el proceso que conocemos de volvernos al Señor. Eso es lo correcto, pero hay algunos que también se van a arrepentir por lo que les está viniendo, por necesidad y porque no tienen otra, y ni modo, pues si me puede ayudar, como dirían los agnósticos, ¿verdad? Si Dios puede ayudarme, pues que me ayude para mi necesidad. Una mano más no estorba, cae bien, solo por su necesidad, o algunos por temor, por miedo, cualquier circunstancia. Así será en los últimos tiempos. Mucha gente inconversa se volverá al Señor y serán librados de la devastación. Ya Dios sabrá cómo decir los motivos del corazón y pesar los corazones. Eso ya nosotros no lo podemos ver. Aunque después de su arrepentimiento Nínive se volvió al paganismo, como hemos dicho, pues en ese momento hubo una gente que seguramente sí fue genuina en su arrepentimiento hacia Dios. Muchos en los últimos tiempos regresarán al Señor, dejarán su pecado, pero también habrán otros como Nínive, que después solo en el momento tuvieron la emoción, pero no fueron perseverantes, como la parábola de Mateo 13, cuando habla del semilla del sembrador, ¿verdad? Que recibe la palabra con gozo, pero luego las presiones del mundo ahogan la palabra y se pierde la planta, la raíz. ¿Por qué menciona aquí la reina del sur? No estamos hablando de la telenovela, ¿verdad? Estamos hablando de una mujer que venía de lejos del reino de Saba. Ella humillaría a los judíos, porque siendo pagana recorrió largas distancias. Y déjenme decirle que no habían aviones, trenes, todo eran camellos y eran meses programados para ir a Jerusalén. Y ella tenía sed de oír la sabiduría del rey, mientras que su pueblo no tenía fe para creer. En los tiempos finales, dice, como será como en los tiempos finales, como la reina de Saba los condenará, que habrá gente que se volverán a Dios. Será gente que reconocerá, aún estando en su paganismo, en la India, en la China, detrás de la cortina de hierro, detrás de la ventana donde está, que se conoce como la famosa ventana donde están los países no alcanzados por el Señor, pues se van a volver como la reina de Saba. Al día de hoy los judíos, por ejemplo, no reconocen a Jesús como el Mesías. Y después vamos a estar hablando un poco acerca de Israel, pero dentro de las posiciones futuristas. Pero muchos se van a volver a él también, dice el profeta del Antiguo Testamento, que llorarán al que traspasaron. También les es dada la señal de Noé. Lo encontramos en Mateo 24, 37 al 39. Jesús da otra señal. O sea, Jesús da señales. La de Jonás, la reina de Saba, y ahora la de Noé. ¿Qué dice Mateo 24 del 37 al 39? Acompáñeme
con la lectura. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Veamos esto rapidito porque queremos entrar a la segunda parte, si no nos vamos a quedar sin lo ofrecido. Estaban comiendo y bebiendo. Bueno, comer y beber no es malo, aunque está comprobado que en muchos países en el mundo se enferman por exceso de comida. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que más tira comida a la basura. Hay gente que se come medio plato y el otro plato no lo come, pero hay gente que también come más allá de lo que es. O sea, es una cosa relacionada con excesos. En Génesis 6:12 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Comer y beber no es tan malo en realidad. Fueron los antediluvianos los que llevaron esta práctica hasta convertirla en algo corrupto, que es lo que menciona Génesis 6. Comer y beber excesivamente demuestra que la gula despierta otros deseos desordenados. Ellos empezaron a comer animales, y recuerden que hasta el capítulo 11, si no estoy mal, cuando se da el diluvio y descienden ya Noé con su familia, los 8 en total, que el Señor les dice mata y come. A partir de ese momento dejaron de ser vegetarianos. Pero aquí en el capítulo 6, en el análisis del libro, sabemos nosotros que sí, definitivamente, la gente dice que criaba ganado para dos cosas: una, para comer la carne, y segundo, que también era para sacrificio pagano. Y algunos dicen que comían la carne con tanta lujuria que la comían con la sangre. Por eso hay prohibiciones levíticas de comer la carne sin su sangre. También dice que se casaban y se daban en casamiento. Pues esto no es malo, pero se había desvalorizado totalmente lo que era el pacto matrimonial y la unión permanente, y por cualquier cosa ellos estaban separándose. Y esto había pues entrado mucha inmoralidad en las relaciones de la familia, en la pareja, etcétera, que colmaron la paciencia divina, y pues para ese entonces el Señor mandó un juicio. No entendieron, dice, en los días de Noé, hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Algunos han interpretado esto de una manera un poco extraña, fuera de su contexto original. La vida de pecado ciega el entendimiento. Estos que empezaron en la creación del mundo descrita por Pablo a los romanos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Estamos leyendo en este momento Romanos 1 del 23 al 31. Mire cómo menciona el Señor, dice, lo vuelvo a repetir, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por eso nosotros no practicamos la idolatría, no creemos en la iconoclastía histórica donde se tenían que hacer figuras humanas para que la gente entendiera qué era lo divino. En semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, también hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, adorándolos también. Por lo cual también Dios los entregó a estas personas a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en su pasión desordenada, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Estamos hablando de escrituras relacionadas con el inicio de la historia de la humanidad, porque en esta parte de Romanos se hacen el recuento de las fallas de la humanidad. Dice, pero Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que les es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la suya con otros. Estamos hablando de homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Terrible lo que está diciendo. Miren lo que desencadena un desviarse de Dios. Alguien diría, no, es que mire, yo tengo derecho, hermano, mi pecadito aquí. No, históricamente se ha comprobado que la humanidad se ha depravado. Esto es lo que han dicho los famosos teólogos del tiempo medieval, que ellos dicen que es lo que se conoce como la depravación del hombre. Y que de esa depravación nadie puede salir solamente a través de Jesucristo. Entonces, en los tiempos del fin lo que vamos a estar viendo es depravaciones. Ahora vemos las leyes del LGTBI, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver padres, digamos, homosexuales adoptando niños. Y pues hay muchas entidades a nivel del mundo, a nivel mundial, que les interesa promover estas leyes, porque sí paran un poco también mucho lo que es el asunto que se prolifera con la superpoblación mundial. Entonces, parejas del mismo sexo sin tener hijos y solo adoptando están reciclando a los que ya están, dándoles mejor calidad de vida, pero no creciendo, porque recuérdense que esto es en contra de la naturaleza divina, este tema. Entonces así va a ser, los tiempos finales van a haber depravaciones sin precedentes que volverán a colmar la paciencia de Dios y van a traer un juicio. Estos juicios que vienen, el Señor dijo que había puesto el arco celeste en el cielo para que no hubiera un diluvio. O sea que sí, es muy probable que no venga un diluvio universal, pero sí van a venir algunas cosas que van a mover a la gente para que se vuelva a Dios. En contraposición, Noé, quien era perfecto en sus generaciones, fue advertido y protegido del juicio. Leemos en Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire, Dios le dijo que iba a venir algo, pero nadie lo había visto, porque no había llovido en la tierra, la tierra era sostenida, el agua, la humedad, por un rocío que se esparcía. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la iglesia va a ser preservada de estos juicios, pero está hablando acá de la familia. Entonces usted tiene que trabajar en pro de su familia. ¿Qué está usted preparando a sus hijos para lo que viene? ¿Les está usted poniendo fundamentos cristianos, o solo está usted pensando en que tengan una buena educación, coman bien, un buen grupo de amigos y prepararlos para una buena esposa y solo para la vida y lo eterno? ¿Está usted pasando la estafeta de cristianismo a sus hijos? Porque, mi amado hermano y líder, venga lo que venga, si usted tiene un buen fundamento, su casa que está sobre la roca no va a caer. Entonces aquí no importa tanto mucho, aunque no estamos evadiendo hablar de ciertos puntos que en el desarrollo del tema, durante las siguientes sesiones lo vamos a ver, es que van a haber juicios y devastaciones, pero va a haber algo que Jesús dijo que iba a ser clave en Mateo 24 para lo que venía: nadie os engañe. Entonces debemos de preparar a nuestros hijos, a nuestros cercanos, a nuestros grupos que influimos, a nuestras células, GPS o como usted le llame, sus reuniones, y hablar y decirles: mire, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, estemos sobrios, estemos alertas, etcétera, etcétera. Entonces el mensaje que nos deja Noé es que se preparen su casa con su familia. Y alguien diría: 120 años predicó Noé, fue el pregonero de justicia y solo 8 fueron salvos. Qué predicador, qué evangelista que falló, ¿verdad? Porque tanto tiempo y tan poca gente. Pero yo le voy a decir una cosa: salvó a los suyos. Y la pregunta es: ¿está salvando usted a los suyos? ¿Está ayudando a que los suyos conozcan a Dios? Hay otra señal que el Señor da para que los creyentes entendamos, y el mundo no va a comprender, pero usted puede entender cómo debe estar preparado para lo que viene. La señal de Lot. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30, Jesús va a volver a dar una nueva señal. Asimismo, como sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Interesante es que mucha gente le pone más atención a lo apocalíptico. Mire, va a venir azufre y del cielo fuego y va a destruir al mundo. Muchos se preocupan más en ese tema, más sobre la desgracia, más el juicio, y se olvidan de lo primero, que es el día a día. Comían. La palabra comía viene de una palabra griega que significa devorar. Caían en glotonería, ya lo mencionamos, de los días de Noé, similar a los días de Noé. En aquellos tiempos los países desarrollados desperdician, y ya lo dijimos, grandes cantidades de alimento, caen en el despilfarro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque recuérdense que el diablo entró en Judas a través de un bocado de pan. Tiene usted que tener cuidado lo que come. No le estoy hablando de los sacrificados a ídolos, no entremos en ese legalismo. Estoy hablando de que a veces Dios le va a decir hasta aquí. Si usted viene a pedir oración al pastor, ore porque tengo hipertensión, porque tengo un problema de colesterol alto, porque tengo un problema de triglicéridos, fíjese que estoy ya malo de esto. Bueno, ¿cuánto pesas? 300 libras. Y tu peso debería estar en 190 libras. Entonces tu problema no es un problema espiritual, tu problema es un problema físico de 110 libras de más. No tienes mayordomía, tienes un problema de que no te cuidas, entonces no sabe controlar su apetito. Y cuando la Biblia dice velen y estén sobrios, la parte de sobriedad nos habla de control. Y Dios quiere que tú aprendas a controlarte. Yo soy una persona que me gusta comer, pero también debo entender cuándo no debo de hacerlo. Por eso el Señor nos deja el ayuno, porque el ayuno es una forma de saber quién es el que todavía domina. Porque cuando uno está en ayuno, el cuerpo te dice, me voy a morir, y llevas 3 horas sin comer. Y te viene mareo, jaqueca, y te viene esto y lo otro. Tengo la necesidad de comerme algo porque se me va a bajar la presión. Hágame el favor, no se deje manipular. Por supuesto, si usted tiene un problema de azúcar, está medicado y va a hacer ayuno, tiene que tener cuidado. Hasta de repente solo hacer un ayuno de Daniel, un ayuno parcial, etcétera. Pero estoy hablando de aquellos que están bien y pueden hacerlo y pueden darle 3 días al Señor o un día completo. Lo animo para que usted lo haga, para que sepa quién gobierna. No tanto solo, se lo está dedicando al Señor, ¿verdad? Se está ofreciendo usted en sacrificio. Dice que también bebían en los días, aquí dice que se mencionan, hace alusión a embriagarse. El consumo de licor, los estupefacientes, el tabaco, ha llegado a límites exorbitantes, terribles. Y a pesar de las advertencias de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, los consumidores no detienen el consumo. Por eso ahora se ponen las letras grandes en los rótulos panorámicos. El consumo excesivo de este producto es dañino a la salud, según decreto y a la gente lo lee, compra el cigarro, fuma 40 cigarros, luego le viene efisema pulmonar y se muere. Está embriagándose y tomando, y ahí dice el consumo de este producto es dañino. Imagínense que yo sepa que algo es dañino y me lo estoy comiendo, me lo estoy tomando. Si a usted le han dicho que tiene que cuidarse, no comer grasas, tener un poquito más sano, menos fritura, y usted dice, es que la Biblia dice que debemos de orar las cosas para santificarlas. No, meta a Dios en esto, su problema es negligencia. Usted ni va a llegar a los tiempos finales a eso si usted está viviendo mal su hoy. Esto es un poco más devocional y pastoral, ¿verdad? Pero realmente creo que cabe. Dice, compraban. Y el comprar no es malo. Yo no estoy tratando de traer una cultura de condenación. Mire, si usted puede irse de shopping aquí en Guatemala, en el extranjero, puede comer, hágalo con alegría. Hágalo con bendición, bendiga lo que come, alégrese, esté feliz, pásela bien con su familia. Buen provecho, que le caiga bien. Pero lo que estaba aquí mencionando son los excesos. Por ejemplo, compraban, dice acá, significa comerciar.
Pero tiene que ver, es una compra por distracción, por entretención, por compulsión. Compulsión es no lo necesito. Mire, yo le voy a decir una cosa, de uno de los principios de la vida simple que la Biblia enseña, el minimalismo que se menciona al día de hoy es más bíblico. La vida minimalista es más bíblica que lo que realmente se presenta en la calle. Ese término es un término nuestro. Si usted tiene 10 chumpas, 20 pares de zapatos, y el minimalismo dice en la calle, la filosofía minimalista, que si usted pasa un año sin ponerse un par de zapatos, usted no los necesita. Entonces, creo que es una buena forma de que usted revise y comparta con la familia, con los hermanos, con los necesitados, lo que usted tiene de más. Aquí esa connotación la que da, que en los tiempos finales, y eso no es que allá viene el fin del mundo porque todo el mundo anda comprando y vendiendo. No, hermano, no es así. Estamos diciéndole que el corazón humano está yéndose a tener cosas que no necesita. Por ejemplo, si usted tiene 8 Biblias en su casa y se ufana, yo tengo la Peshita, tengo la TLA, tengo la Nueva Traducción Viviente, tengo la textual, tengo la otra, la Torres Amat, y tengo y las tiene y nunca las lee. Entonces usted tiene un cementerio de libros en su casa que ahí están durmiendo. Entonces usted trate de tener una cultura de uso de las cosas que tiene, porque si no, entonces el corazón empieza a sentarse en la comodidad. La comodidad no es mala, pero si la comodidad te domina, sí es mala. Hemos visto con mucha alegría y hasta nos produce mucha emoción cuando hemos visto que Biblias han llegado a los países en la China y en ciertas regiones abrazan la Biblia. La persona abrazó su Biblia, tenía solo porciones que le pasaban en papelitos, y abrazaba y la besaba y lloraba. Y yo vi ese video con mucha emoción, que por cierto las metieron de contrabando porque no había otra manera, ¿verdad? Y las lograron, y dice que besaba a la mujer la Biblia y la abrazaba, hacía propia la palabra. Pregunto, ¿cómo tiene usted su Biblia en su casa? Esta es la que dejo en el Salmo 91 cuando miro una película de miedo, y es el adorno de mi casa. Yo lo exhorto, mi amado hermano, de que usted lea la palabra, porque si usted no tiene amor a la palabra de Dios, no va a saber lo que viene. No lo va a aprender en un seminario. Aquí no pretendemos que usted descubra cómo va a vivir el futuro. Lo que pretendemos es que usted tenga una cultura bíblica, para que usted ame la palabra, y en la medida que usted se va llenando de la palabra, se va vaciando de sus propios pensamientos. ¿Qué fuentes lo alimentan a usted? Tal vez usted vive en zozobra, usted vive en mucha inquietud, porque solo las noticias mira los desastres, y es cierto, hay que estar al día, pero hágalo en un perfecto balance junto con la palabra de Dios, para que usted pueda tener un criterio más balanceado. El consumismo, las presiones mercadológicas, las tarjetas de crédito, las ofertas, tenga cuidado con eso, porque es un yugo que ata al creyente, que lo ata. Y sepa, usted debe, en su iglesia seguramente sus pastores le estarán dando pláticas o consejerías sobre finanzas, para que usted pueda tener una economía muy sana, porque muchos que ahora están empezando a tener trabajo, ya hasta trabajan domingos, ya no quieren ir a la iglesia, están felices de tenerlo todo virtual, ni miran el culto en sus casas, pero están felices. Pero les voy a ser honesto, hermanos, usted a veces Dios lo va a apretar para decirle quién es el que manda, quién es el que gobierna y quién lo sostiene. Dios sabe las cosas que hace, así es que más vale que usted entienda la prosperidad, porque si no le va a venir calamidad, para que usted reaccione correctamente. También dice vendían, del griego poleo, que significa canjear. Andan con avaricia, canjeando, haciendo aquí y allá, como menciona el libro de Santiago, ¿verdad? Hoy digo, haré aquí, venderé allá, traficaré aquí, negociaré acá. ¿Por qué no más bien decís, si el Señor así lo quiere? Y está bien, hay que negociar, hay que ser hábiles y todo, pero también, no voy a ir al culto porque tengo que hacer esto. Yo sé que hay momentos especiales en los que usted va a tener que ceder ese tiempo pero a veces ni su familia. Entonces todo lo dedican
a vivir así. La palabra dice que plantaban y edificaban, no descansaban la tierra. ¿Por qué cree que la tierra ahora nos está ganando el desierto? Porque en los países la gente no hace descansar la tierra en su deseo lujurioso de tener más, están matando el vigor de la tierra. Edificaban. No sabemos si se refiere a casas o qué tipo de cosas. Yo más creo que era altares a sus deidades y para sentirse más seguros. El apóstol Pablo añade una cualidad más en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, perdón, añade una cualidad más en segunda de Pedro 2:7. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado, entre paréntesis algunas versiones dicen abrumado, por la conducta sensual, otras dicen nefanda, de los malvados. ¿Qué es la conducta sensual? Bueno, Lot vivía en Sodoma, era una ciudad pecadora, promotora del homosexualismo, el sexo libre y toda aberración. Pues en los días de Noé y de Lot, como fueron escenario de grandes pecados, igual se va a repetir, dice Jesús, esto va a crecer, todos los desórdenes sexuales. ¿Qué es lo que estamos viendo al día de hoy? Yo no sé en qué va a caer la gente, porque yo no sé qué más desorden va a tener, porque ahora se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, se casan personas con animales, ahora heredan dinero personas a sus animales, personas se casan, hay referencias con su árbol, porque el árbol tiene vida, con la madre tierra, por la Pangea. Mire, la gente que hay unas tonterías, ahora está la necrofilia, relaciones sexuales con muertos, la pedofilia con lo de los niños, los abusos que pues ya sabemos que han salido a luz en todos los lugares. Todo este tipo de cosas, de desórdenes, es producto de no tener al Señor en el corazón. Por eso el Señor va a mandar un juicio al final. La Biblia nos enseña algunas cosas sobre lo que viene y va a ser un juicio purificador para el mundo. La tierra no va a ser destruida, mi amado hermano, se lo anticipo. La tierra solo va a ser transformada, va a ser purificada para que pueda este mundo vivir. Ahora vamos a hablar si va a ser purificada natural o va a ser purificada. Tenemos ya unos minutos, solo quiero pues hablarle un poquitillo de las dos influencias o las dos corrientes de pensamiento con respecto a los tiempos del fin. La primera de ellas es la corriente que ha influenciado a la mayor parte, le puedo decir, a la mayor parte de iglesias, teólogos, que es la corriente dispensacionalista. Y la segunda influencia es la influencia del plan divino redentor. Son dos influencias que en el mundo teológico son las que más claramente han influenciado la perspectiva profética o la perspectiva futurista de lo que va a suceder en el mundo. Las dispensaciones, según leemos, es un sistema teológico cristiano, evangélico, que Dios emplea diferentes medios de economía o de administración de sus planes en diferentes periodos de tiempo de la historia humana. Quiere decir que Dios en las dispensaciones, que son 7 las que se exponen, normalmente que la mayor parte de creyentes, yo hace casi 40 años, fue lo primero que aprendí en los libros y en el Instituto Bíblico, eran las 7 dispensaciones, los 7 periodos de tiempo en los cuales se ha dividido la historia humana. Y déjeme decirles, no quiero ser muy crítico para sonar muy antidispensacionalista, pero sí quiero decirle que tienen un aporte muy interesante, es la definición que se hace de ciclos. Y también pues están los pactos, ¿verdad? Los pactos bíblicos que están dentro de esas dispensaciones, pero vamos a ver algunos puntos relacionados con los cuales las dispensaciones tienen un error. Y ahí es donde tenemos que saber balancear, tomar lo bueno de ellas y quitar lo malo y rescatar lo que sí realmente esté dentro del calendario de Dios con respecto a los tiempos futuros. No hemos entrado de lleno a ver nada. Solamente estamos dando una introducción sobre, lo primero, el interés de la gente en conocer las cosas del futuro y estas dos formas de pensamiento. De esos periodos de tiempo
que Dios va a tratar con la raza humana, pues Dios demuestra su gracia y su favor para con la humanidad. Interesante del dispensacionalismo es que le da como una participación protagónica a Israel de una manera muy especial, y vamos a estar viendo algunos puntos relacionados con ellos. El fundador del dispensacionalismo fue el inglés John Nelson Darby, más o menos de 1800 a 1882, casi entrando al siglo XIX, ¿verdad? Seguidos por el famoso norteamericano Cyrus Scofield, de la cual fue una Biblia que se utilizó por muchos años. La Biblia Scofield, más o menos estamos hablando de 1843 a 1921, autor de la Biblia de referencia o Biblia anotada por Scofield. Y uno de los que también pues fueron del siglo pasado, a mediados, también de los grandes teólogos que defendió el dispensacionalismo, fue Louis Sperry Chafer, 1871 a 1952. Los que conocen teología, han estudiado teología, saben la influencia de Chafer. Yo he leído algo de Chafer interesantísimo, muy bueno, pero sí tiene cierta inclinación al concepto dispensacional sobre estos periodos de tiempo. Bueno, son las influencias que han venido de Europa a Estados Unidos, y obviamente pues Estados Unidos es el trampolín para Latinoamérica, y esos puntos de vista se han metido en la iglesia, en la cual hasta el día de hoy, si usted habla con cualquier pastor que traiga esa tradición, de esa influencia dispensacional, él le va a decir que hay dos pueblos de Dios. Dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia. Ese es un rasgo distintivo del dispensacionalismo, que existen dos pueblos y que Israel tiene una participación importante en los tiempos, y que Israel es totalmente ajeno a la iglesia. Bueno, esto lo han defendido mucho las iglesias reformadas, junto a muchos postulados fundamentalistas. También esta corriente de pensamiento ataca una doctrina muy importante y fundamental que menciona la teología reformada, la teología sistemática reformada, que es un pastor y un rebaño, no un pastor y dos rebaños. Y nosotros creemos que solo hay un rebaño. Entonces, ¿cómo hacemos que ese rebaño no sea dos? Si el dispensacionalismo tradicional dice que hay dos rebaños. Lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Esto lo dice Juan 16, ¿verdad? Que hay un pastor y hay un rebaño. O nos hacemos judíos o los judíos se hacen evangélicos, o se hacen cristianos. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, para los dispensacionalistas está arreglado el problema. Hay dos puertas de entrada a la salvación. De hecho, yo hablé hace un tiempo con un pastor, hace muchos años, y no entendí lo que él me dijo porque no tenía conocimiento mucho de esto, porque hay mucha gente muy ignorante, y yo era uno de ellos en ese tiempo. Solo me interesaba lo del anticristo, el falso profeta, el 666, pero no me interesaba conocer esto. Uno es así muy interesado en esas cosas épicas, ¿verdad? Y él me dijo, Israel va a ser salvo por don. Nosotros somos salvos por gracia. Y eso me causó en mi mente un desvarío. Dije, pero si el único medio para ser salvos es Jesucristo, entonces ¿cómo puede ser salvo un pueblo aparte de nosotros? Eso me quedó en la mente y hasta un tiempo después lo logré entender para poder comprender cómo era esta situación. Los famosos teólogos de Estados Unidos que han sido las mayores influencias para la teología que nosotros hemos recibido en Latinoamérica están, por ejemplo, el doctor Dwight Pentecost. Él me dice, citando al doctor Kelly, que es otro famoso teólogo, dice: Israel volverá a su tierra y se convertirá en verdad y será bendecido bajo la dirección exclusiva de Dios, pero como Israel, no como cristianos, que llegan a ser entre tanto todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Entonces él afirma este pensamiento dispensacionalista clásico, que es el pensamiento de dos reinos.
El doctor L.S. Schaeffer, que ya lo mencionamos, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas, donde se han graduado una cantidad enorme de pastores, no solo en Estados Unidos, sino que latinos que han ido a estudiar allá. Él dice: mucho de la bendición divina está determinada para Israel, todo lo cual está anticipado en sus pactos y profecías, pero ningún pacto o profecía introduce a esa nación a la ciudadanía celestial o a una unión matrimonial con Cristo. Entonces él lucha contra este pensamiento y lo critica. Entonces hay una discrepancia en estos puntos. El dispensacionalismo entonces afirma que Israel tendrá una relación específica mediante Cristo, pero no en Cristo, sino directamente con Jehová, como que fueran dos hijos. Esto nos llama mucho la atención, porque entonces ¿en qué estamos nosotros, verdad? Yo voy a hacer una propuesta para contarle a usted un poco acerca de lo que debemos ir corrigiendo y tener una teología un poquito más sana. Por ejemplo, otra de las cosas que menciona el dispensacionalismo en cuanto a la interpretación bíblica es que la única manera de interpretar la Biblia es mediante el método gramático histórico literalista, que es ampliamente defendido por los teólogos. Ya dijimos, Dwight Pentecost en su libro Eventos del Porvenir, Charles Ryer, que yo tengo muchos libros de él, y habla del dispensacionalismo hoy, y debido a su estricto apego a la literalidad del texto y a su contextualización dependiendo de este principio, ha sido controversial. Y entonces ha creado un poco de discrepancias en cuanto al tema de la interpretación. Y ha habido ahí problemas. Entonces ellos hablan mucho de los pactos. Y está bien, hay pactos, el pacto de Abraham, el pacto, adámico, abrámico, davídico, levítico. Entonces esos pactos son pactos que algunos se refieren a Israel y otros están relacionados con el mundo entero. Entonces él es el dispensacionalismo muy apegado a respetar esos pactos. Y entonces ahí donde no le da cabida a que sean dos naciones, porque la iglesia nació después de Cristo e Israel existía desde antes de Cristo. Bueno, los postulados dispensacionalistas que los pastores evangélicos la mayor parte tienen son los siguientes. Primero, el dispensacionalismo cree en el pretribulacionalismo o la pretribulación. Se cree que Cristo viene por su iglesia y la arrebata antes de la gran tribulación. Algunos han dicho hasta que es un rapto secreto. Otros no aceptan este concepto, pero ha habido una discrepancia. La diferencia entre Israel y la iglesia es muy notorio en lo que enseña el dispensacionalismo. El pueblo de Israel es un pueblo de Dios y es el pueblo de Dios aún. Los dispensacionalistas clásicos se refieren a la iglesia actual como, escuche bien, a la iglesia actual como un paréntesis o un interludio temporal en el progreso de la historia profetizada de Israel. Quiere decir que la iglesia es un accidente. Otros consideran que la gran tribulación es un tiempo totalmente diferente al tiempo de la ley. Entonces ahí hay como puntos en los que usted mira, pero yo soy dispensacionalismo, pero entonces usted tiene que defender esto. Si usted se está yendo por la línea de pensamiento que lo vamos a analizar sobre este punto o el otro que voy a presentar en estos pocos minutos que ya nos quedan. El premileniarismo, o sea, hablando del milenio como centro de muchas cosas, el reinado literal y futuro de Cristo es en el milenio. Y el premilenialismo enfatiza que Jesús regresa antes del milenio. Y obviamente, pues otro punto de lo que defiende el dispensacionalismo es la doctrina de la separación, la santidad bíblica en forma práctica. Debemos separarnos del mundo. La diferencia entre la ley de Moisés y la gracia. Israel estuvo bajo la ley, la iglesia está bajo la gracia. El sermón del monte es ley para el milenio y se aplicará durante el milenio.
pero solo para la iglesia, no para Israel. Entonces ahí hay puntos, por ejemplo, la escatología dispensacional afirma que el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, revela todo el futuro. Pero ese futuro inicia desde que la iglesia se va en el rapto en el capítulo 4, donde dice subida acá. Y entonces ahí es donde uno empieza a tener diferentes puntos de vista para hacer encajar estos tiempos y estas posiciones. Solo voy a mencionar las 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Así divide principalmente Scofield estos periodos de tiempo, y que son interesantísimos. Es un gran aporte, un gran esfuerzo de quererlo ver, y yo creo que podemos rescatar muchas cosas de estas formas de ver esto. ¿Cuáles son los errores entonces que se ven en el dispensacionalismo? Que es, aunque hay diferentes tipos de dispensacionalismo, pero el dispensacionalismo tiene algunos errores. Vamos a ver cuáles son. Rápidamente. El significado de la palabra dispensación. Ese es un error, porque dispensación no es tiempo. La palabra dispensación en la Biblia está relacionado con mayordomía o el acto de dispensar o administrar. Entonces tendría que verse ese periodo de tiempo, un tiempo en el que ellos le dicen, el tiempo en el que Dios administra. Pero ¿por qué no verlo de manera práctica y más accesible a nosotros? Decir cómo nosotros administramos el tiempo que nos queda. Y eso es velar y estar alertas, que creo que encaja más. Y entonces debemos de entender de que no es Israel el reloj, bajo el concepto correcto, sino el plan de las edades es un plan centrado en el Evangelio. El fin último es llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. No es la vigencia de la ley, el Cristo es el centro de todo. Los tratos de Dios con el hombre han sido siempre los mismos. No podemos separar antiguo de nuevo. Esta referencia antiguo y nuevo solo es por cuestiones prácticas de entender nosotros el paréntesis que hubo desde el último profeta hasta Juan el Bautista, que desde Malaquías hasta Juan el Bautista, los 400 años. Solamente esto nos permite antiguo y nuevo pacto. No son antiguo ni nuevo, es un pacto eterno. De hecho, los teólogos más reconocidos a nivel mundial, que son los más piadosos, algunos ya han muerto, han dicho que es un único plan. Es el plan de redención. El plan de redención es el plan de Dios desde todas las edades. Decir que hay un plan antes y un plan después suena como que se están haciendo plan A y plan B. No es algo divino. Los fieles Abel, Enoc, Abraham y Moisés fueron todos salvos por gracia, claro que lo sabemos. Sus vidas se distinguieron por la obediencia a los mandatos de Dios, por fe obedecieron. De modo que hoy la iglesia remanente de Dios es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra de las cosas es el error antinomiano. Esta es una secta que apareció. Dice la Biblia Scofield: la ley es un ministerio de condenación, muerta y de maldición divinas, haciendo referencia a Gálatas 3:24. Así lo dice porque la Biblia Scofield, para contarle, es una Biblia que a los laditos tiene comentarios. Y tiene muchos, de hecho le quiero decir que la mayor parte de teólogos y de pastores ya no usan la Biblia Scofield. La mayor parte ha desechado y ha sacado la Biblia Scofield porque tiene muchos errores. Inclusive él habla de los espíritus de los animales. Y por eso hay gente que defiende ahora que el pobre perrito. Yo conozco gente que preferiría haber muerto en su hijo que un perro, literalmente. Aman más a su perro. Por eso le digo que algunos se casan con sus perros y heredan a sus perros, que los sienten más fieles que los seres humanos. ¿Por qué? Porque también hay anotaciones bíblicas que le dan como
aval a mucha gente. Y la anotación no es bíblica. Esas solo son referencias de los hombres. Pero la Biblia claramente dice que la ley es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. En ninguna manera, o sea, Pablo dice en Romanos 3, en Gálatas 3 y en Romanos 7 que la ley es santa. Entonces no podemos decir que la ley es maldita, la ley es condenación. Sí nos condena, porque nos inhabilita y nos muestra que por nosotros mismos no podemos rescatarnos o salvarnos. Nos demuestra lo ineficaces que somos. Eso es muy diferente. Salmo 19 dice: la ley es perfecta, que convierte el alma. Entonces eso es un error de dispensacionalismo. Por ejemplo, otra de las ideas falsas que tiene el dispensacionalismo es sobre el anticristo. El dispensacionalismo ha invertido la posición histórica protestante con respecto al anticristo y está enseñando el error que fue inventado por los doctores de la Iglesia Católica con el propósito de combatir la reforma. El protestantismo en 1517 señaló el dedo de la profecía que el anticristo era el Papa. Y Roma declaró que el anticristo no era un hombre, que aún habría de venir en el futuro y gobernaría por 3 años y medio en un periodo futuro de tribulación. Los dispensacionalistas tomaron esto de esta base católica. Entonces, mucho del concepto que tenemos nosotros, que va a venir un anticristo, un personaje que se va a sentar en la silla, en el misterio de iniquidad, y se va a sentar en el trono de Israel, y va a gobernar a la gente, y nos va a poner un 6-6 en los brazos, y un 6-6 aquí arriba. Eso es un concepto que era desviar la atención de que estaba el protestante juzgando y diciendo: ustedes son la abominación desoladora, ustedes son la gran ramera, porque ustedes hacen pecados, hacen esto y no quieren cambiar. Hermano, mi intención es confundirlo, mi intención es dejarle ver a usted que anticristo es todo aquello que está contra Cristo. Y si usted y yo estamos contra Cristo, usted y yo somos anticristos. Está el espíritu del anticristo. ¿Quién se sienta en su trono? Deje de ver a Israel como que, deje de ver que un judío va a ser el anticristo, que un papa, que un moreno, que va a ser un latino, que va a ser qué sé yo, lo que todo el mundo piensa. Deje de ver ese trono, usted vea el trono de su corazón. ¿Quién se sienta aquí? ¿Quién lo gobierna a usted? Entonces vamos a estar hablando acerca de estos puntos de vista. Yo voy a trazar la línea del tiempo tradicional que todos los evangélicos manejamos en cuanto a los eventos del fin, y voy a hacer el análisis sobre la forma en que el dispensacionalismo histórico trabaja y entiende los eventos del fin. Pero en esa medida le voy a estar dando, y con ayuda del Espíritu Santo, herramientas para que usted vaya dejando también de ser muy alarmista, pero también por otro lado, también siendo consciente que usted tiene que cuidar su salvación. Por ejemplo, el hecho de que va a haber un rapto secreto o la toma silenciosa de la iglesia antes del tiempo de la gran tribulación es un error también, que lo menciona la Biblia, el tema de la parusía y el tema de la apocalipsis, la venida, esa visitación, es un tema que está muy relacionado con todo, desvía la vista hacia el futuro. El pensamiento del retorno de los judíos, la diáspora de los judíos, es un pensamiento que manejan los dispensacionalistas. La esperanza ilusoria de la restauración de la nación judía de Israel está destinada a traer a millones al desierto de la destrucción. Las promesas a la nación judía estaban condicionadas a la obediencia. Israel no va a ser salvo solo por decreto, solo porque son judíos, ya tienen la nacionalidad. Dios hizo todo lo que podía hacer por los judíos al enviarle a sus profetas y les envió a su hijo. Dios no ha desechado a su pueblo. Israel es el que ha desechado a Dios y se han parado en un concepto legalista de Dios. El Israel de Dios, a quien son hechas las promesas, es un Israel más allá del templo físico, es un Israel espiritual.
A Abraham y a su simiente le pertenecen las promesas. Si vosotros sois de Cristo, dice la Biblia, entonces sois simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. El tema del reino también es un tema que manejan el dispensacionalismo un poco diferente. 100 veces Jesús se refirió al reino y solamente 2 veces habló de la iglesia. El mensaje de Jesús era el reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo 3:2. Fue el mensaje que dio Juan el Bautista cuando inició su ministerio. También fue la carga de Jesús, de los 12, de los 70. La puerta de entrada al reino no es a través de una herencia racial. Israel no entra al reino solo por ser Israel, sino por el nuevo nacimiento. Juan 3 lo dice, que si no nacieres de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no podéis ver el reino. Y se lo está diciendo a un judío. La ciudadanía en el reino de la gracia le pertenece a los gentiles, lo mismo que a los judíos. Efesios 2:19, Él ha botado el muro de división de ambos, y de ambos pueblos Él ha hecho uno. Entonces, ¿dónde dejamos estas escrituras frente al pensamiento de que hay 2 reinos en el dispensacionalismo? Bueno, vamos a dejar este punto aquí y solo cerremos ya con el pensamiento relacionado con el plan divino redentor en los minutos que me quedan, que yo creo que pues ya no me quedan, pero regáleme usted 10 minutos y en 10 minutos yo le platico acerca del plan divino redentor. ¿Quién es el máximo exponente del plan divino redentor? Es el doctor Gordon J. Speakman. Usted puede encontrar, creo que se puede bajar, y no estoy haciendo pues publicidad, pero mala o robar derechos, pero pues si usted puede comprar el libro está mejor, ¿verdad? Su libro se llama Teología Reformacional. Se llama Teología Reformacional, un nuevo paradigma para hacer la dogmática. Lo puede comprar en las librerías cristianas, si es que todavía venden libros de teología, porque ya casi nadie compra libros de teología. Y déjeme decirle que aquí en Guatemala dejaron de traer libros solo sobre pedido. Usted lo puede pedir en español en otros países, principalmente las editoras de Sudamérica se los traen directamente porque ya nadie compra libros de teología. O lo puede encontrar usted en internet. El doctor Gordon Speakman no toma en cuenta las dispensaciones en su análisis con respecto a los tiempos futuros. Se basa más bien en un desarrollo general y único del plan de Dios para toda la humanidad. No hay varios planes, es un solo plano, un solo plan, un solo reino y un solo programa de redención. No toma en cuenta el plan divino redentor del doctor Speakman a Israel como el protagonista de una época futura particular, y no le da una atención especial de parte de Dios a Israel. Esto, lo que estoy diciendo, va a atentar contra mucho pensamiento de mucho cristiano que andamos pues defendiendo. Y ahora le voy a decir una cosa: ¿por qué nosotros defendemos de Israel, ponemos una bandera de Israel en nuestras iglesias, oramos por Israel? Porque hay bendiciones lindas que Dios le dio a Israel, y es el pueblo que ha sido al día de hoy un pueblo modelo. Estoy hablándole no en el tema religioso, porque muchos hasta ateos hay, sino que es un modelo de cómo Dios ha sido bueno, ha sostenido esta nación, este pueblo resiliente que se ha levantado de las cenizas, una nación que ha sufrido, que en el desierto ha hecho producir. Es como que eso nos da un anhelo y una expectativa de cómo queremos vivir nosotros, con esa fe, con ese apego, con esa dependencia, si cabe la palabra, a Dios. Estoy hablando del judío piadoso. Eso es lo que nos ata a Israel, y oramos por ellos, y por eso nosotros tomamos el folclore, la danza, algunas prácticas similares a las de ellos. Usamos el hebreo, obviamente, porque es el idioma del Antiguo Testamento. Es la nación escogida, ya fue dada la ley y la promulgación de la ley de parte de Dios. O sea, Israel tampoco lo vamos a tirar al centro de la basura. Capítulo 11, Romanos dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dios dice que tiene un remanente de ellos, y es los que dice el profeta, que se volverán a Él y llorarán
como lloran al hijo que ha sido traspasado. O sea, muchos les van a conocer y los bendecimos. Y podemos tener mucha conexión y aprender de ellos, de la cultura, las lagunas que tenemos lingüísticas, idiomáticas, contextuales, históricas, arqueológicas. Podemos aprenderlas del Talmud, maravilloso del Talmud, que lo recomiendo que usted lo tenga, donde puede usted ver todas las interpretaciones, las perícopas, todas las formas en las que se vivía en aquel tiempo. Se lo recomiendo al doctor Alfred Edersheim, un pastor protestante que terminó siendo anglicano. Él vivió en comunidades judías, él era judío, de familias judías, y él vivió lo que es la experiencia de ser judío, maravilloso, es increíble, los Shabbat, las fiestas, lindo, pero ellos no son el pueblo aparte, separado de Dios. Somos todos uno, solo en Cristo. Este plan que presenta el doctor Spigman tiene cuatro campos de acción en los tiempos. Primero, él menciona la creación, desde Génesis 1 a Génesis 2. Número 2, habla de la caída, que es de Génesis 3 hasta Juan el Bautista. Punto número 3, la redención, desde Cristo hasta Apocalipsis. Y número 4, consumación, que es el último capítulo de Apocalipsis hasta la nueva historia para nosotros. En este planteamiento que el doctor Spigman da, él dice que en la creación sí caben periodos de inocencia, como lo menciona el dispensacionalismo, por eso no hay que desecharlo del todo. Estamos hablando de los errores de muchos. Está la creación, donde se da la caída, y en la caída desde la salida del huerto hasta Juan el Bautista y aparecimiento de Cristo posteriormente, todo lo que se escribió antes tenía una cuota de caída. Entonces no podemos decir que toda la forma en la que Israel vivió es el modelo para nosotros. El apóstol Pablo dice, hablándole a los corintios, no sé si es 1 Corintios 10 o 2 Corintios 10, creo que es 1. Dice que todas las cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, para que nosotros no caigamos en semejantes pecados. Entonces Israel tiene un antecedente histórico igual al nuestro. Como ellos han fallado, 10 veces tentaron a Dios en el desierto. De igual manera nosotros, en el peregrinaje de nuestra vida, constantemente le fallamos a Dios, como Israel lo hizo. Somos hermanos de pecado, somos hermanos de negligencia. Vemos nosotros cómo la drasticidad de los profetas Malaquías, Joel, todos hacen una fuerte acusación sobre el comportamiento de los líderes y los sacerdotes. Terrible, terrible. Tan así que los rabinos actualmente solo utilizan la Torah como referencia y los libros proféticos no los toman en cuenta, porque ese es un problema que tienen con esa interpretación de Dios. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Eso eran los judíos. Eso no es mucha gente hoy. Entonces no podemos separar nosotros lo que ellos vivieron, nosotros lo vivimos. Sin embargo, quiero nada más dejar en estos periodos que está hablando él de creación. Fue creado inocente, perfecto. Luego viene la caída, donde entran el resto de las dispensaciones. Luego viene la redención, que le llama el doctor Scofield la gracia. Y la consumación es lo que Scofield le llama el reino. Pero acá le dan una connotación no tomando en cuenta a Israel como el centro. Entonces usted tiene que definir en su mente cuál de las dos líneas usted es la que tiene influenciado. Yo quiero decirles que yo viví muchos años bajo el concepto dispensacional. Sin embargo, leyendo mucho de la teología del doctor Spigman, y entendí realmente que había un plan divino redentor de 4 puntos, que eran como los cuadrantes de una figura geométrica. Creación, caída, redención y consumación. Bueno,
Dejémoslo hasta acá porque realmente sí ya nos avanzó el tiempo y ya pues nos pasamos de lo que habíamos planeado. Pero este es un curso que la verdad así nos va a llevar. La expectativa de la siguiente reunión pues va a ser entonces ya poder hablar nosotros un poquito ya más a detalle de cada uno de los eventos que se están dentro de la Biblia, y vamos a dar una línea del tiempo para que usted sepa cómo es que están más o menos descritos. Pero quería hacer esta primera parte que yo le llamaría que es como de ubicación, para que nosotros podamos entender las influencias que han venido. Mi anhelo es no decirle, usted aborrezca esto y tome este. No, la idea es que usted una en el espíritu las cosas, como dice el profeta Isaías, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, y ordene usted todo. Sí hay un plan de Dios para la humanidad, para el futuro, indudablemente. Vamos a analizar si va a ser un desastre, un cataclismo, si va a ser destruida la Tierra o no, si vinieron asteroides, nosotros vamos a ir a otro planeta, o el rapto viene y el mundo se deshace, y después ya que Dios hace un nuevo mundo, ya venimos con el Señor a gobernarlo. Vamos a ver qué se piensa tradicionalmente del rapto, las nuevas posiciones del rapto, el rapto literal, el rapto espiritual, hablando del arrebatamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras eso llega, pues lo animo a que ore al Señor, y en la siguiente sesión que esté pendiente para que hablemos la parte 2 sobre ya directamente cada uno de los eventos que vamos a ir viendo. ¿Con qué objeto? Que usted tenga tranquilidad y paz, y usted pueda comprender que las señales que ha mandado Dios son también para su bien. Hasta que ese día se dé, entonces, bueno, espero saludarlo y que Dios le bendiga abundantemente. Hasta la vista. Pues bien, hermanos, este tema es amplio, sabemos que causa también mucha expectativa en toda la gente, ¿verdad? Aún cristiana y no cristiana, ¿verdad? Porque la gente quiere saber cuándo es el tiempo, cómo van a ser los eventos, y en la Biblia, hermanos, están marcados ciertos eventos, ¿verdad? Que van a suceder, que la iglesia tiene que estar entendida, porque aún los no cristianos quieren saber el tiempo, ¿verdad? No sé para qué, si en el último momento arrepentirse o no, pero la iglesia de Cristo tiene que vivir, hermanos, como que el día es hoy, ¿verdad? Si la venida de Cristo es hoy, así debemos vivir, amando su palabra, obedeciendo a sus estatutos, a sus mandamientos, y que el Espíritu Santo fluya en nosotros, hermanos, que no entristezcamos al Espíritu Santo, como dice la palabra, con nuestros actos, con nuestra desobediencia, con nuestra incredulidad, amén. Así que hoy se basó básicamente en la era dispensacionalista que muchos hemos aprendido, que básicamente son 7, que es la era de la inocencia, la conciencia, la era del gobierno humano, la era de la promesa, la era de la ley, la era de la gracia. Así que sobre esas 7 dispensaciones es que se ha basado el conocimiento a través de los siglos. Y ahora pues vamos a ver a luz de la palabra cómo es que esos tiempos se están marcando, y tenemos que vivir, hermanos, confiados completamente en que el Espíritu Santo también nos va a guiar a la verdad. Amén. Así que sea bendito el nombre del Señor, y que Cristo more en usted abundantemente su palabra. Y hermanos, sigamos estudiando la palabra, sigamos dependiendo del Señor. Así que hasta pronto, iglesia, el Señor les bendiga. Siempre los jueves les recomendamos a las mujeres que sigan estudiando la palabra a las 9 de la mañana, los varones Kadosh a las 7 de la noche u 8, vamos a ver si cambiamos el horario el sábado, pero estén atentos. Así que, mi amada iglesia en Cristo, que sea usted bendito, tu cónyuge, tus hijos, tus nietos, todo lo que es tu casa. Hasta pronto en el nombre de Cristo.